Contexto económico. Son las 9 de la mañana con 25 minutos, 23 grados centígrados en el centro de Torreón. Daniel González, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Ceballos. Buenos días a Marcela Pámanes y a los radioescuchas de Contextos. Bueno, el día de hoy traemos el tema pues, del comportamiento de las finanzas internacionales, del crecimiento económico mundial, y es que esta semana y la semana pasada el Fondo Monetario Internacional ha estado muy activo en términos de estar dando recomendaciones al mundo ante pues la presente desaceleración de la economía. Y es que es eso, ya que en otras ocasiones nosotros hemos estado comentando sobre las declaraciones que hace sobre todo Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que se visualizaba una posible desaceleración, esto durante el mes de enero y febrero. Bueno, ahora estas 2 semanas de participación del Fondo Monetario Internacional en el escenario económico del mundo nos habla ya de que esta desaceleración es un hecho y se encuentra presente ya en todo el mundo. Y es que el 8 de abril este organismo internacional ajustó a la baja para 2019 y 2020 pues prácticamente el crecimiento de todas las economías a nivel mundial, no pasando de que la economía mundial en 2019 pasa del 3.7 al 3.3%, y también reduce la perspectiva para el mundo en 2020. Lo mismo lo hace para las economías avanzadas. El tema a mí que me parece relevante es el comportamiento para la economía norteamericana, en donde la reducción se presenta en 2019, pero espera que vaya a tener un crecimiento de la economía norteamericana durante 2020, que es muy diferente al comportamiento de prácticamente el resto de las economías en el mundo, ¿no? Mientras se prevé una reducción de crecimiento para Japón, para la Unión Europea, para China, para las economías emergentes, para América Latina, ya se visualiza una posible recuperación de la economía norteamericana en el año 2020. Y bueno, las recomendaciones que está dando el Fondo Monetario Internacional y que podrían cambiar la dinámica de desaceleración de la economía mundial tiene que ver siempre si Estados Unidos resuelve sus problemas comerciales con Japón, y esta declaración la da el día 9 de abril. Pero mientras el Fondo Monetario Internacional habla de que hay una luz de esperanza en el sentido de que la actividad económica se recupere para 2019 y 2020, justo en ese momento, pues Donald Trump hace una declaración en donde dice mis guerras comerciales aún no han terminado, y en medio de esa declaración anuncia que posiblemente va a generar aranceles a las importaciones de la Unión Europea por 11,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, por un lado, se está tratando de resolver un problema con China, se está tratando de resolver el tema del TEMEC con Canadá y con México, y por el otro lado está abriendo ya otro frente en el escenario económico internacional con la Unión Europea sobre la imposición de aranceles que van desde quesos hasta helicópteros, ¿no? Y todo esto pues genera una tremenda incertidumbre que termina por afectar la dinámica económica en nuestro país. Y bajo esta condición de cómo se presenta el escenario para México, nos topamos con 4 datos que pues son interesantes para el funcionamiento de la dinámica económica en nuestro país y que se dieron pues durante esta semana y la anterior. El primero de estos datos que son relevantes, que son interesantes para el tema del análisis, es la inversión fija bruta. La inversión fija bruta que se presentó para el mes de enero en nuestro país nos habla de un crecimiento del 8%, lo que representa el mejor inicio de un año desde que el INEGI tiene memoria. Y como sabemos, el tema de la inversión fija bruta tiene que ver con pues la inversión que están realizando las empresas, y que esta actividad, este proceso de inversión sí genera un efecto multiplicador en la economía, no solo de México, de cualquier país. El otro dato que es relevante en este escenario para la economía mexicana es el indicador global de la actividad económica, que a pesar del escenario de desaceleración mundial mostró un avance con cifra positiva durante también el mes de enero, durante caídas que se tuvieron en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Entonces tenemos por un lado que la actividad global el indicador global de la actividad económica, el indicador de la inversión fija bruta en México, han tenido una mejoría, por lo menos en estos últimos datos que se presentaron a lo largo de esta semana. También coinciden con el tema de la tasa de desempleo abierto, que se ubica en el 3.3% durante el mes de febrero, que tiene una reducción
que venía del 3.4%. Y hoy en la mañana se está presentando el tema de la actividad industrial, que es otro tema muy importante para ver cómo se va a mover la dinámica económica en los próximos meses en nuestro país, y nos habla de que tiene un incremento de 0.3% a tasa mensual, cuando se esperaba una reducción ya derivada de los impactos de la desaceleración y sobre el tema, sobre todo con respecto al tema del huachicol, del tema de la cancelación del aeropuerto, y que tendrían un efecto negativo sobre la actividad industrial en nuestro país. Por otro lado, también tenemos que este indicador presenta mejorías en minería, en la industria manufacturera, aun y cuando no se ha aprobado el tema del TEMEC, y con problemas en la construcción, que tiene una reducción del 1%. Es decir, por un lado tenemos que el Fondo Monetario Internacional está avisando del tema de la desaceleración, y que es muy importante que la política monetaria empiece a funcionar en el mundo, en el sentido de que tienen que empezar a bajar las tasas de interés para evitar que esta desaceleración se profundice y no corramos el riesgo de una recesión económica. Tenemos que en el caso de la economía mexicana hay algunos indicadores que nos hacen pensar que el golpe no va a ser tan fuerte, en el sentido de estos indicadores que está presentando el INEGI. Aún así, es importante destacar que se tienen riesgos que son muy importantes para la dinámica económica en este país, y que también el Fondo Monetario Internacional ya hizo referencia, ¿no? En el tema de que pues en México no se está gastando todavía el presupuesto como debiese aplicarse, derivado pues de un gobierno que está iniciando, y el otro tema es el de la corrupción y de la seguridad, que no han terminado por darle certidumbre a los inversionistas internacionales. Pues sí, y llama la atención que a propósito de esto que mencionas, bueno, ¿en qué fundamenta el Fondo Monetario Internacional esta reducción del crecimiento de México? Y lo que señala Gita Gopinath, la economista en jefe del Fondo Monetario, es que la incertidumbre política considera continuará pesando en el crecimiento del país, y está por el impacto que tiene sobre la inversión nacional y extranjera, que seguirá siendo un factor importante, y habla de básicamente dos causas, dos motivos por lo que el fondo recortó el pronóstico de crecimiento, y leo textualmente: hemos revisado a la baja el crecimiento en relación al pronóstico de enero y octubre por una combinación de factores. La política monetaria se ha tornado más restrictiva de lo que se esperaba antes, y en segundo lugar, debido a las incertidumbres políticas relacionadas al nuevo gobierno, y eso tiene repercusiones sobre la inversión, es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación desde tu punto de vista, Daniel, para dar certidumbre a las políticas de gobierno de AMLO? Es que en estas declaraciones que da el Fondo Monetario Internacional también precisa el tema de la incertidumbre por el nuevo gobierno, tiene que ver con las reformas estructurales que se han ralentizado, la apertura económica, por ejemplo, la apertura en el sector energético, por ejemplo. Entonces, por un lado, al mundo le hace ver que el tema de la reducción, tanto en las economías avanzadas como en las economías emergentes, como en la zona euro, como en América Latina, son derivados de los conflictos comerciales que está generando Estados Unidos con China, del conflicto comercial por el no acuerdo del TEMEC que se haya presentado, y por los posibles aranceles que vienen a la Unión Europea, y un tema de comercial, ¿no?, que va a reducir las expectativas de todo el mundo. Y para el caso mexicano hace puntual referencia a que las reformas estructurales en México que se aprobaron en el siguiente sexenio se han ralentizado, y que eso está generando un clima de incertidumbre en la economía mexicana. Bueno, debemos recordar que básicamente las tasas de crecimiento que vamos a tener para 2019 y 2020 son las mismas que se tuvieron aún y cuando se aprobaron las reformas estructurales durante el sexenio anterior. A mí me parece que el tema, y que coincido con la declaración que da Luis Fonserrada, es que el tema del gasto no se ha presentado todavía para este
2019 en la economía mexicana. Todavía no hemos visto que se empiecen a inyectar recursos en los proyectos de infraestructura que tiene el actual gobierno. En la medida que se presenten estas inyecciones de inversión en obra pública, en infraestructura, empezaremos a ver estos proyectos de políticas anticíclicas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional nos habla de que una política anticíclica tiene que ver con la reducción de la tasa de interés, pero no solo tiene que ver con el movimiento a través de la política monetaria. También tenemos que tomar en cuenta el funcionamiento de la política industrial, y todavía otro elemento que me parece fundamental para que la economía mexicana comience a avanzar tiene que ver con el informe que presentó el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico de nuestro país, claro, en esta semana, que tiene que ver con la falta de una política industrial que no se ha podido ajustar y que tendríamos que estar viendo durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que en los próximos meses se tendría que dar. Ahí es donde se debe de ver el verdadero cambio en la política económica de este país. Pues cuando se abandonó el proyecto de una política industrial, y que ahora pues por lo menos desde mi perspectiva como economista es el cambio fundamental que me gustaría ver en términos de política económica, un proyecto de política industrial. Bien, pues estaremos al pendiente. Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com.